Ya, eh, continuando con los temas de teoría, vamos a seguir con el siguiente tema, ¿no? Que es anemia fosfopénica. Soy la doctora Silvia Bazán Aguilar, médico asistente del Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Luis N. Sáenz. Ya, para empezar un poco de epidemiología, la anemia va a seguir siendo un problema de salud pública significativo en mujeres y menores a nivel mundial y en América Latina, ¿no? En el Perú, la prevalencia de anemia infantil en niños de 6 a 35 meses experimentó importante entre el 2005 y 2024. Según datos mostrados en las figuras que vamos a ver a continuación, en el 2005 hubo un 57.7% de infantes de este rango de edad que padecían anemia, disminuyendo a 43.7% para el 2024, lo que representa una reducción de 14 puntos porcentuales, ¿no? Esto es debido a a los programas, ¿no?, del Ministerio de Salud en conjunto con la Organización Mundial de Naciones Unidas. La anemia infantil presenta mayor prevalencia en áreas rurales frente a las urbanas. En el 2024, en zonas urbanas, la prevalencia fue de 40.2, mientras en áreas rurales alcanzó hasta un 55.9, ¿no? Esto va a reflejar las desigualdades geográficas en cuanto a la anemia infantil, mientras la anemia sigue afectando de manera predominante a niños de 6 a 11 meses de edad. En cuanto al análisis de departamentos, se observa una reducción significativa, ¿no?, de 10 puntos porcentuales en la prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses en las regiones de Lima, Junín, Amazonas, Madre de Dios y Cajamarca, en los periodos del 2014 al 2024, siendo los más altos en el porcentaje de anemia Puno, Loreto y Apurímac, bueno, seguidos de Madre de Dios. Esta es una tabla para ver los porcentajes de anemia por zonas, ¿no? Tenemos, este es el promedio nacional, acá el porcentaje en áreas urbanas y el porcentaje en áreas rurales, ¿no? El porcentaje para el 2004 de anemia fue de 43.7. Eh, Vemos que la mayor concentración de anemia está en el área rural, ¿no? Con un 51.9 y en zonas urbanas 40.2, ¿no? La comparación en todos los años siempre es más altas en zonas rurales. Este es un cuadro que nos va a reflejar el porcentaje de anemia de niños de 6 a 35 meses de edad según regiones, ¿no? Vemos acá la región de la costa, de la sierra, de la selva, y vemos que los porcentajes más altos son, son en la selva, perdón, en la sierra, ¿no? Llegando en el 2024 hasta 53.4%. Los porcentajes más bajos en la costa, ¿no? Mm, Seguidos de la selva. Esta es una tabla para ver los porcentajes de anemia según grupo etario, ¿no? Y los vemos a porcentajes hechos a través de los años entre el 2013 y 2024, ¿no? Vemos que desde los 6 meses hasta los 17 meses los porcentajes van a ser altos, enfatizándose más de 6 a 11 meses, ¿no? Miren en el 2024. Hay una bajada en el 2000, en el 2023, en el 2024 los porcentajes son más altos, de 12 a 17 meses disminuye el porcentaje, pero son en estos primeros meses los meses más, el grupo etario más crítico, ¿no? En cuanto a lo que es anemia. La verdad es que me fastidia mucho que a cada rato estén, si todos entran temprano, ya.
En el 2024, la OMS actualizó los puntos de corte. En marzo más o menos de 2024 cambió estos valores, ¿no? En cuanto a la hemoglobina para definir anemia en esos meses en que son los más críticos, ¿no? O sea, de 6 a 17 meses, por lo que ha habido un cambio en el panorama normal, ¿no? Cuando antes la OMS establecía un umbral de 11 para definir anemia en niños de 6 a 59 meses, en marzo del 2024 este punto de corte cambió a menor de 10,5 gramos por decilitro, pero en niños de 6 a 23 meses. En Perú, bueno, debido a este cambio de la OMS, el Perú también ha modificado, ¿no? Y por lo cual se ha reducido la prevalencia de anemia en este grupo etario, ¿no? Se ha reducido un 34% a nivel nacional para el 2025. Aún no hay estadísticas establecidas para 2025, pero el porcentaje de acuerdo a este corte que ha realizado la OMS también ha bajado, ¿no? El porcentaje, ¿no? Así como también los niveles de anemia en Puno y en Loreto, ¿no? Que es donde se concentra la mayor población con anemia. Este de acá es un cuadro, como hasta el 2024, donde se reflejan los departamentos que concentran niños o lactantes con mayor porcentaje de anemia, ¿no? Si vemos Puno, Puno concentra los porcentajes más altos, ¿no? Seguidos de Loreto, Madre de Dios. Llámala a Yanela, por favor. Me estaba llamando. Ya. Entonces, hablando así de anemia, en los primeros años se consolida la estructura básica del cerebro, ¿no? Los 3 primeros años de vida se van a generar 700 conexiones neuronales por segundo. Esto requiere un aporte adecuado de oxígeno, ¿no? Si no hay este aporte, no va a haber un desarrollo adecuado de esta generación de conexiones neuronales, ¿no? Lo que conlleva los que van a encargarse de transportar el oxígeno van a ser los glóbulos rojos, estos a través de la hemoglobina. Si no hay hemoglobina que transporte el oxígeno, no se va a permitir el desarrollo neurológico. El hierro es el componente esencial de la hemoglobina, mioglobina y varias enzimas, ¿no? Como los citocromos, catalasas, peroxidasas, oxidasas e hidroxilasas. Múltiples procesos del sistema nervioso central van a requerir de hierro o de hemoglobina, ¿no? Para que haya síntesis de ATP, para que haya neurotransmisión y formación de melina. Estos van a necesitar hemoglobina, hierro y oxígeno. Es vital para la supervivencia, la proliferación y diferenciación celular de diversos tejidos, entre ellos el tejido nervioso, sobre todo el sistema inmunitario, para la síntesis de ADN, transporte de oxígeno y la respiración celular. La anemia, ¿qué es la anemia? ¿No? La anemia es la reducción de la concentración de hemoglobina, masa eritrocitaria o hematocrito en sangre periférica, y esta por debajo de 2 desviaciones estándar para edad, sexo y raza del paciente. El hierro en el ser humano se encuentra en dos compartimentos, uno funcional en forma de hemoglobina, mioglobina, transferrina, enzimas, y también como depósito, ¿no? En forma de ferritina y hemosiderina. La deficiencia de hierro hace referencia en merma a los depósitos de hierro, ¿no? Principalmente de los macrófagos y hepatocitos. Cuando es grave y se prolonga, se va a producir o se va a manifestar lo que es la anemia, debido a que se van a utilizar grandes cantidades de hierro para sintetizar hemoglobina y también para la producción de 200 millones de eritrocitos diariamente. La anemia ferropénica es causa de bajas puntuaciones en los test cognitivos y de comportamiento, así como también van a haber alteraciones en la fisiología visual y auditiva por el déficit de este mineral, ¿no? Entonces, para definir anemia, vamos a considerar dos conceptos fundamentales, ¿no? Uno es la ferropenia, que es la ferropenia es la disminución de los niveles de fierro en sangre o tejido, sin todavía llegar a la anemia, debido a que esto van a representar bueno, son las reservas del organismo, ¿no?
Y la anemia ferropénica ya es la enfermedad en sí, ¿no? La enfermedad hematológica frecuente en la infancia, producida por el fracaso de la función hematopoyética medular en la síntesis de hemoglobina debido a la carencia de hierro, ¿no? Se puede tener anemia, ferropenia sin llegar a la anemia, ¿no? Entonces se produce en este caso la deficiencia del hierro, más no de las células. Si no hay hierro, no se puede construir la hemoglobina. Esto es una sucesión de acontecimientos hematológicos, ¿no? En la fisiología de lo que es la anemia, produciéndose primero lo que es la anemia, la deficiencia de hierro, lo que se va a iniciar con una ferropenia latente, ¿no? Donde van a haber disminución de los depósitos de hierro, ¿no? Es decir, va a haber disminución en los depósitos del hígado, del vaso y luego de la médula ósea. Luego se va a producir lo que es la anemia latente, ¿no? La anemia manifiesta, que es con una disminución del metal en lo que es la circulación, ¿no? Produciéndose así disminución de la sideremia. Y en la tercera fase, que ya es la anemia ferropénica, donde ya van a haber cambios en lo que son las analíticas, ¿no? Como aumento de la transferrina, aumento de la capacidad de fijación del hierro, la disminución del índice de saturación de la transferrina, acúmulo de protoporfirinas, va a haber microcitosis e hipocromía, que los vamos a ver por el cambio de tanto de tamaño como de características, ¿no? De las constantes corpusculares. Vamos a ver la deformación de los eritrocitos, ¿no? Se van a cambiar de forma y hay un descuento o también puede haber un aumento de reticulocitos, ¿no? Eso dependiendo del nivel de gravedad de la anemia, ¿no? Eh, las etapas, más o menos eso es un resumen del cuadro anterior, ¿no? La primera etapa, la ferropenia latente, donde hay depresión de hierro, ¿no? Empieza con la disminución de las reservas, ¿no? La ferritina empieza a descender, pero la hemoglobina aún tiene sus valores normales, ¿no? Acuérdense que cuando no hay anemia, cuando los valores están en normalidad, van a haber reservas adecuadas con un volumen normal de ferritina y hemoglobina en valores normales, ¿no? Pero cuando hay la primera etapa, lo que se van a depletar primero son los depósitos que se encuentran en el hígado, en el vaso, en la médula ósea. En la segunda etapa, ¿no? En la segunda etapa, que es la ferropenia sin anemia, va a haber una eritropoyesis con deficiencia de hierro, incremento de la concentración receptora de transferrina, va a haber ya una ferropenia sin anemia. La hemoglobina todavía van a estar en valores normales. Y en la tercera etapa se va a manifestar la anemia con deficiencia de hierro, es decir, va a haber una anemia ferropriva, ¿no? Aquí vamos a ver que los valores de hemoglobina ya están por debajo de lo normal, ¿ya? Entonces, no debemos esperar a que un niño con anemia eh, darle todavía suplemento, ¿no? Sino que tenemos que hacer el diagnóstico antes de. El niño puede tener un déficit ya de reservas, ¿no? A pesar de que el valor de hemoglobina está normal. En cuanto a etiología, ¿no? Hay varias causas que van a producir la anemia, ¿no? Una de ellas es la alimentación con bajo contenido y baja disponibilidad de hierro. Otro es la ingesta de leche de vaca en menores de un año, ¿no? Acuérdense que la leche de vaca tiene pobre concentración de hierro, ¿no? Más o menos tiene un 0 a 0,2 miligramos por cada 100 mililitros, ¿no? Y encima tiene una absorción pobre, ¿no? Se absorbe menos, solamente el 4% de esa cantidad se absorbe, ¿no? Aparte que también tiene un alto contenido de caseína, ¿no? Que va a fomentar las hemorragias, ¿no? Acuérdense que la caseína es una proteína que también contiene de manera normal en la leche, ¿no? Pero la leche de vaca contiene altos valores de caseína, ¿no? Lo que va a dar bastante trabajo al riñoncito para poder procesarla, ¿no? Y puede producir también hemorragias intestinales. Otra causa es la disminución de la absorción de hierro
por procesos inflamatorios intestinales, ¿no? Las diarreas, ¿no? Las diarreas bacterianas también pueden producir sangrados intestinales, produciendo disminución de hierro. Y hay parásitos que también producen hemorragia, ¿no? Como el Necator americanos, el Acinetobacter duodenales, que van a producir anemia. Cuando no se cubren los requerimientos en la etapa de crecimiento acelerado. ¿Cuándo es la etapa de crecimiento acelerado? Los primeros 2 años y los adolescentes, ¿no? Donde hay una aceleración de crecimiento, por tanto, el requerimiento es mayor en esa etapa, ¿no? De hierro. Cuando hay pérdida de sangre, ¿no? En la menstruación, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una metrorragia en las niñas, ¿no? Enteroparásitos, eh, que producen sangrado en la mucosa, infecciones crónicas, ¿no? Como la TBC, ¿no? La TBC genera gran disminución de ingesta y pobre aporte de hierro, ¿no? La prematuridad también es un factor importante debido a que las reservas de hierro, ¿no? Se van a dar en las últimas semanas de la gestación. Por tanto, si tenemos un prematuro, el prematuro va a nacer sin reservas de hierro, ¿no? Entonces ellos deben de recibir aporte, ¿no? Antes que los niños a término, ¿no? Y también otra causa importante es el corte inmediato de cordón umbilical. Ustedes saben que tiene que haber una transferencia, ¿no? Entre la madre y el feto, por eso es recomendable de 1 a 2 minutos. Ni poco ni mucho, ¿no? Si le cortamos muy rápido, hay poca transferencia y puede haber anemia. Y si demoramos mucho, también puede haber demasiado contenido, ¿no? Ya, las causas más frecuentes de farmacopenia por edades, ¿no? En el grupo de edad, en los neonatos hasta los 6 meses, la farmacopenia materna, ¿no? Está en estudio. Si la madre no tiene reservas, puede que el niño también nazca con reservas disminuidas. La prematuridad, como les he explicado, ¿no? No han completado sus reservas por haber nacido antes, ¿no? La hemorragia materna fetal, también hay pérdida de hierro ahí, ¿no? De 6 a 12 meses, eh, tiene que recibir una lactancia exclusiva solo hasta los 6 meses, ¿no? De los 6 meses en adelante, se tiene que dar el aporte, ¿no? El aporte que también puede ser en el alimento. Y si esto no es suficiente, pues profilaxis. La leche de vaca en niños de menores de 12 meses también es un factor de riesgo, ¿no? Como ya les he explicado, tiene pobre cantidad de hierro y la absorción es, pues, también muy pobre. De 12 a 48 meses, el exceso de lácteos en la dieta, el sobrepeso y la obesidad, ¿no? En esta etapa, cuando ya, como les digo, aumenta la edad, necesitan un mayor aporte y la leche no es suficiente, ¿no? Ya se tiene que dar alimentos, ¿no? En cuanto a la obesidad pues genera que haya una inflamación crónica, ¿no? Y al haber una inflamación crónica, va a haber un estado de hiperinflamación, van a aumentar los niveles de epsidina, ¿no? Y esto va a ver que haya una pobre absorción o captación de hierro. El bajo nivel socioeconómico, pues también es importante, ¿no? Para consumir alimentos de calidad. Etnia, bueno, dicen que los asiáticos. En edad escolar, las dietas con bajo contenido de hierro, ¿no? Dietas veganas, ¿no? Los niños no deberían ser veganos. La obesidad también acá. Niños con patologías digestivas, poco frecuente, pero está considerado acá. Y la adolescencia, pues las niñas que tienen metrorragia, ¿no? Que son las grandes pérdidas de sangre por la menstruación. Dietas con escaso aporte de hierros, también obesidad acá. El ejercicio muy intenso también condiciona anemia, bueno, el bajo nivel económico. Y las manifestaciones clínicas en una anemia, principalmente lo que vamos a ver es palidez, ¿no? En piel y mucosas. Generalmente las manifestaciones clínicas en los niños con anemia, pues se van a poder plasmar cuando en general los valores de hemoglobina son muy bajos, ¿no? Por ejemplo, acá describe que para ver una palidez de piel pues notoria, la hemoglobina debe de estar por debajo de 7 a 8 gramos por decilitro, ¿no? Para que haya signos y síntomas
cardiovasculares, como por ejemplo palpitaciones, taquicardia, soplo, disnea al esfuerzo, taquipnia, ¿no? Cada uno de ellos que van a ser mecanismos compensatorios por el disminuyo de la volemia, ¿no? Van a ser evidentes cuando haya pues un grado de anemia considerable, ¿no? Cuando haya una anemia severa, ¿no? Se dice según la descripción menores de 5 a 6 gramos por decilitro, ¿no? Y bueno, los síntomas generales, cefalea, irritabilidad, astenia, anorexia, son poco frecuentes, ¿no? Y van a reflejar anemia por déficit de hierro. Generalmente estos síntomas están más relacionados cuando la anemia es de manera brusca y las anemias ferropénicas no son bruscas, no se, son de instalación lenta y progresiva. En anemias crónicas puede haber repercusión de otros órganos, ¿no? Puede haber una disfunción neurológica, va a haber alteración del desarrollo psicomotor y va a haber dificultad en el aprendizaje, ¿no? Es importante que el niño menor de 3 años pues no tenga anemia, ¿no? Porque es en esa etapa de la vida que va a haber va a haber formación de la mielina en el desarrollo del cerebro para que se hayan las conexiones, ¿no? Si no hay el hierro, no hay suficiente proteína, ¿no? Para formar la mielina, entonces no se va a llevar a cabo estas conexiones, ¿no? Y por tanto no va a haber un déficit, va a haber una dificultad en el aprendizaje, ¿no? Los síntomas de anemia en sí no son sensibles ni específicos, ¿no? Y no nos van a ayudar a diferenciar qué tipo de anemia hay, ¿no? Hay varios tipos de anemia, ¿no? Entonces, los síntomas van a reflejar respuestas compensadoras y estos suelen aparecer cuando el nivel de hemoglobina desciende por debajo del nivel basal del paciente todavía, ¿no? O sea, es por eso que se hacen eh, las pruebas, ¿no? Las pruebas que el MINSA nos pide, ¿no? Eh, Anuales, que les voy a especificar más adelante, ¿no? Esto de acá es un cuadro para ver el órgano afectado y los síntomas que produce de acuerdo a los órganos afectados, ¿no? Los síntomas generales que ya describimos, alteración de la piel, alteración de la conducta, el niño no tiene hambre, ¿no? Alteraciones digestivas, inmunológicas, están más propensos a enfermarse, hay síntomas neurológicos, ¿no? Hay alteración del desarrollo psicomotor, pues ya es una anemia, pues, ¿no? Crónica, ¿no? Hay deficiencia del aprendizaje, de la atención, ¿no? Alteraciones de función de la memoria y una pobre respuesta a estímulos sensoriales, ¿no? Describe como síntomas generales sueño incrementado, astenia, anorexia, irritabilidad, ¿no? Alteraciones de la piel difanera, mucosas pálidas, pelo ralo, uñas quebradizas, alteraciones de la conducta. También puede haber lo que se llama la geofagia o pagofagia, ¿no? La necesidad por comer tierra o hielo, ¿no? Es lo que nuestro cuerpo no tiene, pues es el hambre a eso que no tiene, ¿no? Se comen los cabellos, la pasta de dientes, ¿no? Entre otros, ¿no? Eh, Hay estomatitis, glositis, ¿no? La lengua está lisa, sensible, adolorida, inflamada, ¿no? Pálida, ¿no? Defectos en la inmunidad celular, ¿no? Está alterado el sistema inmunológico, ¿no? Por eso es que se enferman los niños con anemia, vienen con diarreas frecuentes, ¿no? Con enfermedades virales también frecuentes, ¿no? Y bueno, ¿no? Lo que les he ido repitiendo, síntomas neurológicos, ¿no? La ferropenia va a alterar la síntesis y catabolismo de las monoaminas, dopaminas y noradrenalinas, ¿no? Lo que controlan el movimiento, ¿no? El metabolismo también de la serotonina, va a estar alterado los ciclos del sueño y de actividad, así como las funciones de memoria y del aprendizaje, ¿no? Ven lo importante que es este metal en nuestro organismo, ¿no? Entonces el diagnóstico se va a hacer a través de una anamnesis, ¿no? Vamos a ver signos y síntomas, ¿no? Primero vamos a empezar con antecedentes neonatales, edad gestacional, el grupo sanguíneo, ¿no? La historia de hospitalización, si el niño ha tenido ictericia, anemia del recién nacido. Esto generalmente es en niños grandecitos, ¿no?
antecedentes patológicos de anemia y su tratamiento, ¿no? Coagulopatías asociadas, ¿no? Problemas malabsortivos, antecedentes familiares, también vamos a ver, ¿no? Dieta, cómo es la dieta del menor, ¿no? De qué alimentos este, utilizan en su a diario, ¿no? El tipo de lactancia, si ha recibido suplementos, si ha recibido fortificación, ¿no? La presencia de pica, ¿no? También dice a tener cuenta la ingesta de habas, ¿no? Que puede desencadenar crisis hemolíticas, pero esto no es en todas las personas, ¿no? Lo describen, pero es en personas que tienen defectos de membrana, ¿no? Por déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, o sea, no todo el que come habas, ¿no? Pero hay personas que tienen defectos de membrana y en ellos se va a producir anemia hemolítica, ¿no? Que se puede desencadenar en síntomas agudos de consumo hasta en 24 horas, ¿no? Con mucha rapidez, ¿no? Exposición a fármacos, también tenemos que ver, hay ciertos antibióticos que también van a producir anemia, ¿no? Como por ejemplo las cefalosporinas o los betalactámicos, ¿no? Pero no en todas las personas. También este tipo de personas que hacen este problema de anemia tienen algún defecto en la membrana, ¿no? Antiinflamatorios como el ibuprofeno, ¿no? Por eso es que el ibuprofeno tenemos que tener cuidado con las dosis que indicamos. Si indicamos dosis muy altas, podemos generar hemorragia intestinal, ¿no? Los anticomiciales, ¿no? Los anticomiciales que son fármacos para, para las epilepsias, ¿no? Como la fenitoína que produce anemia, ¿no? Hierbas, ¿qué tipo de hierbas? ¿No? Hierbas, la manzanilla, ¿no? Hay niños que por problema de estomaguito, ¿no? Toman, o hay niños, mamis que tienen por costumbre dar agua de manzanilla a diario, ¿no? A diario. Entonces, la manzanilla va a tener una sustancia que va a hacer que no se absorba el hierro, ¿no? Entonces, también puede producir el uso diario de la manzanilla, producir anemia, ¿no? Productos homeopáticos, bueno, acá no tenemos agua potable con nitratos, oxidantes o productos de plomo, ¿no? Los estudios que se hacen, bueno, es el hemograma completo, las pruebas que evalúan el estado de hierro, ¿no? Vamos a verlo acá más adelante, este cuadro, por ejemplo, vamos a medir la ferritina sérica. ¿Qué mide la ferritina? Las reservas de hierro, ¿no? Tenemos que ver cómo están las reservas de hierro. No, acuérdense que primero se depletan las reservas y después recién se refleja la hemoglobina. Cuando tenemos un niño con hemoglobina baja, entonces significa que ya se han depletado las reservas, ¿no? La OMS señala valores entre 12 a 15, ¿no? Microgramos por litro. Medir la sideremia, ¿no? El índice de saturación de la transferrina, ¿no? En valores que estén por debajo del 15%, ¿no? Capacidad de saturación de la transferrina. Tiene que estar mayor a 400 miligramos. Tenemos que dosar la hemoglobina. Para ver la hemoglobina les voy a mostrar un cuadro por grupo etario, ¿no? Diapositivas más adelante, un cuadro que la OMS, pues, ¿no? Nos da a todos para medir la anemia, ¿no? El hematocrito que va en relación a la hemoglobina y las constantes corpusculares, ¿no? Como el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿no? Según estos valores podemos establecer si están disminuidos, ¿no? Las constantes, bueno, es una anemia ferropénica, ¿no? Generalmente vemos esos valores, ¿no? Una anemia ferropénica disminuye la hemoglobina, disminuye los volúmenes corpusculares, ¿no? El índice de distribución también del eritrocito aumenta, la ferritina disminuye, la transferrina, ¿no? Que es el transportador aumenta, el índice de saturación de la transferrina disminuye, ¿no? Esto es para diferenciarlo de otros cuadros de anemia, aunque es bastante difícil. Por ejemplo, acá, bueno, puede ser de la talasemia menor, ¿no? Recuerden que hay talasemia menor, talasemia mayor, a veces es un poquito difícil el diferenciarlo, ¿no? Pero si nosotros vemos que una anemia le damos tratamiento y no mejora, vemos la ferritina, las reservas, si están normales, podría tratarse de otro tipo de anemia, como por ejemplo las talasemias, ¿no?
Estos son los cuadros que nos da el MINSA, que ha establecido la OMS y que utiliza el MINSA para ver los valores de anemia, ¿no? Cuando son prematuros, los valores de anemia van a ser valores de hemoglobina de menores o igual a 13. Para que no sea anemia, los valores tienen que estar encima de 13. Desde la segunda a la cuarta semana de vida, para establecer una anemia, la hemoglobina tiene que estar igual o menor a 10 y sin anemia tiene que estar encima de 10. Entre la quinta a octava semana de vida, cerca de los 2 meses, habrá anemia cuando los valores de hemoglobina están menores o igual a 8. Ya. Y será, no tendrá anemia cuando los valores estén encima de 8. Me está llamando la coordinadora de la universidad. No, ya. En clase, ya. Los nacidos a término, ¿no? En los nacidos a término varían los niveles de hemoglobina, ¿no? En el menor de 2 meses será una anemia si el valor está menos de 13,5. De 2 a 5 meses, que se supone que es la anemia fisiológica, será una anemia cuando los valores de hemoglobina estén por debajo de 9,5. Será normal cuando estén de 9,5 a 13,5 de 2 a 5 meses, ¿no? Fíjense aquí en un lactante de 2 meses, 9,510 va a ser una anemia fisiológica, ¿ya? No va a considerarse anemia. Este cuadro ha sido modificado en el 2024, en marzo de 2024. El cuadro anterior a este tenía aquí valores de 10 y acá valores más altos. Generalmente ha variado los valores en esta etapa de vida, ¿no? De acá para adelante, no. Pero en este cuadro de marzo del 2024 en adelante se considera anemia fisiológica en niños, o ya es una anemia, perdón, una anemia, ¿no? Con valores de hemoglobina por debajo de 9,5 y es normal de 9,5 a 13,5, ¿ya? O sea, es normal 9,5, 10 y 10,5, no hay anemia. Debajo de 9,5 recién hay anemia. En niños desde los 6 meses a 23 meses, ¿no? Se considera anemia severa cuando los niveles de hemoglobina están debajo de 7, anemia moderada de 7 a 9,4 y anemia leve de 9,5 a 10,4. No se considera anemia cuando la hemoglobina es 10,5, o sea, 10,5 también de 6 a 23 meses es normal. De 24 a 59 meses se considera anemia severa, valores menores de 7 de hemoglobina, moderada de 7 a 9,9 y leve de 10 a 10,9. No es anemia en niños de 2 años a 5 años, un mes antes de los 5 años, niveles de hemoglobina mayor de 11. De 5 a 11 años, ¿no? Anemia severa si la hemoglobina está menos de 8, anemia moderada si la hemoglobina está de 8 a 10,9 y leve de 11 a 11,4. No es anemia cuando el valor de hemoglobina está igual o encima de 11,5. Esto es en niños de 5 a 11 años, ¿ya? En adolescentes, mujeres, porque hay una diferencia de mujeres y varones, mujeres será anemia severa, valores menor a 8, anemia moderada de 8 a 10,9, que me está llamando es la doctora de la universidad, ya, en anemia leve será de 11 a 11,9 y no es anemia en adolescentes de 12 a 14 años no embarazadas, valores mayores o igual a 12. En varones es igual, ¿ya? En varones de 15 años o más, ¿no? Vamos a ver que los niveles normales de hemoglobina es mayor o igual a 13, pero en las mujeres mayores de 15 años no gestantes es un punto menos que en el varón la hemoglobina normal, ¿no? O sea, es mayor o igual a 12. Se considera anemia en las mujeres no gestantes de 15 años más
de 15 años a más, de 11 a 11,9 para una anemia leve, una moderada de 8 a 10,9 y anemia severa, valores menores de 8. Esto ya son gestantes y puérperas, ¿no? Este cuadrito es importante, al menos este cuadrito que lo memoricemos, ¿no? Ya que los valores de hemoglobina van a ser diferentes según el grupo etario. También la OMS, esto de acá sí es de 2020, establece su tabla, ¿no? Con cortes de valores de ferritina para definir deficiencia de hierro, ¿no? Y ellos ponen acá, por ejemplo, estos valores, ¿no? De menos de 23 meses hasta los 5 años, será una anemia confirmada cuando tenga la ferritina menor de 12, ¿no? De 5 años en adelante, una ferritina menor a 15 se considera una anemia confirmada, ¿no? Ahora, sabemos que la ferritina es un reactante de fase aguda, ¿no? Y que cuando hay una infección o una inflamación, pues va a aumentar. Entonces también establece valores si esos niños están pasando por un proceso inflamatorio o infeccioso, ¿no? Entonces, de menos de 23 meses a 5 años o un mes antes de los 5 años, los valores van a ser menores de 30. Y de 5 años en adelante, valores a 70, ¿no? Aquí hay valores también para establecer hasta dónde llega la ferritina en individuos aparentemente sanos, ¿no? Encima de los 5 años, ¿no? Y estos son valores, pues, que ya van a reflejar alta concentración de hierro en el organismo, ¿no? Y esto se puede ver en algunas enfermedades o patologías, como por ejemplo la talasemia mayor, ¿no? Donde están los niveles de hierro pues muy aumentados, ¿no? Y que también son peligrosos para la salud. Ya, la OMS también pone sus cuadros para medir la hemoglobina de acuerdo a las regiones en donde se encuentra, ¿no? Este cuadro ha puesto, o sea, siempre ha habido, pero también se ha modificado en el 2024, ¿no? Entonces, de acuerdo al nivel del mar, vamos a considerar, ¿no? Niveles de anemia, ¿no? Por ejemplo, nosotros vivimos a nivel del mar, entonces nosotros no nos disminuimos o nos quitamos nada, ¿no? El valor que sale en el dosaje es el valor, ¿no? Pero si ya aumenta la altura, ¿no? En lugares o regiones donde tenemos, por ejemplo, de 500 metros a 999 metros, le vamos a restar 0,4 al valor de hemoglobina. En lugares donde van a alcanzar altitudes de 1000 a 1499 metros, le vamos a restar 0,8. De 1500 a 1999 al valor de la hemoglobina le vamos a restar 1,1. Si tenemos zonas altas, como por ejemplo, ¿no? Cajamarca, de 2000 a 2499 le vamos a restar 1,4. Hay zonas en el Perú muy altas, como es Ancash, eh, cerca al Nevado del Huascarán, donde se acercan niveles eh, donde hay alturas de hasta 4.500 metros a nivel del mar, donde le vamos a restar 2,9. Y hay zonas en Puno, por ejemplo, muy altas, ¿no? Donde está sobre los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí le vamos a restar 3,3, ¿no? O sea, si viene un niño de provincia, de Huancayo, de Cajamarca, de Puno, ¿no? Entramos y vemos en el Google, ¿no? A qué altura está su ciudad, su región, y no, y de acuerdo a este cuadrito, vamos a ver cuánto le vamos a restar al valor de hemoglobina, ¿no? En cuanto al tratamiento, el tratamiento debe de apuntar a corregir la anemia, ¿no? También a ver los almacenes de hierro, ¿no? Los depósitos, ¿no? Y corregir la causa primaria, ¿no? El recién nacido a término tiene reservas de hierro suficientes para cubrir los requerimientos hasta 4 a 6 meses de vida. Estas provienen fundamentalmente del aporte materno durante la vida intrauterina.
Como el hierro materno es incorporado al feto durante el tercer trimestre del embarazo, el niño que nace pretérmino, ¿no? Entonces va a tener las reservas disminuidas de hierro, ¿no? Yo como les he explicado. En la actualidad está en discusión la influencia de la deficiencia materna, ¿no? Es decir, las mamás que son, que tienen anemia, ¿no? Sobre el estado del hierro del neonato. Hay evidencias que muestran que los hijos de madres con anemia ferropénica también nacen con los depósitos de hierro disminuidos. Y bueno, a partir de los 6 meses de vida, el niño depende en gran medida de la ingesta dietética, ¿no? Para mantener un balance adecuado de hierro. Acuérdense que el niño mayor de 6 meses, ¿no? Requiere ya alimentación complementaria y en esa alimentación complementaria debe de estar el aporte de hierro necesario para seguir con su crecimiento y su desarrollo. En cuanto a la anemia fisiológica, que también es importante, ¿no? La anemia fisiológica que se va a observar más o menos del segundo mes de edad, ¿no? Entonces, aquí va a haber una disminución drástica de la eritropoiesis, ¿no? Después de nacimiento. Es por el aumento de oxigenación tisular y la producción reducida de eritropoyetina, ¿no? Esto se conoce como un nadir fisiológico, ¿no? Y podemos observarlo en valores de hemoglobina por debajo de 9,5, ¿no? Que es el valor que está en las tablas de la OMS. Los recién nacidos a término tienen una hemoglobina de más de 14, ¿no? Y ellos pueden bajar hasta 11 en las 6 a 9 semanas. Aunque, bueno, en realidad este valor aquí ha cambiado, ¿no? Los recién nacidos a término también pueden tener valores disminuidos. De estar frente a una anemia patológica, el diagnóstico diferencial debe incluir sus causas más comunes, ¿no? Como pérdida de sangre, ¿no? A veces es por corte tardío del cordón umbilical, también las tomas de muestra a repetición, ¿no? Los neonatos a veces cuando tienen cualquier infección están tomando todos los días exámenes de sangre, eso también produce anemia. Cuando hay una enfermedad hemolítica inmune, cuando hay incompatibilidad, ¿no? Cuando hay una infección congénita, ¿no? La sepsis también produce anemia. Cuando hay una transfusión gemelar y una anemia hemolítica congénita, ¿no? Debe observarse la hiperbilirubinemia, ¿no? Cuando hay una etiología hemolítica, ¿no? Esto es diferente a una anemia ferropénica, ¿no? Pero generalmente esto se puede dar, no podemos incluirla como diagnóstico diferencial en una anemia en un neonato o en un lactante menor, ¿no? O sea, desde los 2 meses hasta los 6 meses, ¿no? Bien. Ahorita estoy ocupada, bien ocupada. Le avisé a ella, perdón. La medición de la hemoglobina, ¿no? Se va a realizar en todos los niños. La OMS y bueno, el MINSA acá en nuestro país hace mediciones de hemoglobina a los niños, ¿no? Y plantea también un cuadro, ¿no? Un cuadro o unas tablas, ¿no? En donde es obligatorio la medición de la hemoglobina en los niños, ¿no? Por ejemplo, un recién nacido con bajo peso al nacer o prematuro, se van a hacer dos mediciones a los 30 días de nacido y después del tercer mes de iniciada la suplementación. El niño a término y con buen peso al nacer se va a realizar una medición que es a partir de los 6 meses. Todos los niños nacidos a término y con buen estado de salud tienen que hacerse la medición de la hemoglobina según el programa a los 6 meses de edad. De 6 a 11 meses son dos mediciones, ¿no? A los 6 meses de edad y al tercer mes de iniciada la suplementación. De 12 meses a 23 meses de edad son tres mediciones antes de la suplementación, al tercer mes de la suplementación y al término de la suplementación. De 24 a 35 meses de edad son dos mediciones al año, ¿no? Antes de iniciar la suplementación y al término de la suplementación. Igual que de los 3 meses a 5 años.
De 5 a 11 años de edad es una medición al año. En mujeres de 12 a 17 años, ¿no? Son dos mediciones al año, antes de iniciar la suplementación y al término de la suplementación. Bueno, esto es en gestantes y en puérperas que ya no nos corresponde. La suplementación preventiva en el niño o niña menor de 6 meses, ¿no? La suplementación preventiva va a iniciar en el niño o niño de bajo peso al nacer o en el pretérmino prematuro a partir de los 30 días de nacido. ¿Cómo lo vamos a suplementar? Con 2 miligramos por kilo día. Vamos a utilizar o el sulfato ferroso o el complejo polimaltosado. La presentación es en gotas, en forma diaria, hasta los 5 meses, 29 días de cumplido. En los niños que son nacidos a término y con adecuado peso al nacer, la suplementación va a empezar a los 4 meses, también con 2 miligramos por kilo día. Se puede utilizar cualquiera de las dos presentaciones, ¿no? Sulfato ferroso o complejo polimatosado también en gotas, en forma diaria, hasta los 6 meses cumplidos. El tratamiento en el niño o niña menor de 6 meses con deficiencia de hierro, ¿no? Con deficiencia de hierro, los menores de 6 meses nacidos a término. Se va a utilizar 3 miligramos de kilo al día. Podemos utilizar el sulfato ferroso o el hierro polimaltosado, ¿no? Hay presentación en gotas, en forma diaria, 6 meses consecutivos. El tratamiento de un niño con anemia es de 6 meses. Y acá, ¿no? De 6 a 35 meses, 3 miligramos por kilo día. Se puede usar gotas o jarabes, según lo que hay en el programa, ¿no? De 36 meses a 5 años, 3 miligramos por kilo día. Cualquiera de las dos presentaciones, hay la presentación en jarabe, cualquiera de los dos productos, en forma diaria, 6 meses continuos. De 5 a 11 años, 3 miligramos por kilo día. Se puede usar cualquiera de los dos, el sulfato ferroso o el polimaltosado. Hay presentación en jarabe o tabletas de forma diaria, 6 meses consecutivos. Los adolescentes, ¿no? Para ellos hay sulfato ferroso de 120 miligramos de hierro, ¿no? Generalmente llegan en tabletas, se toma con una frecuencia diaria y 6 meses continuos, ¿no? Para la mujer adolescente en edad fértil hay la presentación de 120 miligramos de hierro más 800 microgramos de ácido fólico, ¿no? También están productos como sulfato ferroso más ácido fólico o polimaltosado más ácido fólico. La presentación es en tabletas, el consumo es diario por 6 meses consecutivos, ¿no? Este es un cuadro para ver la presentación, ¿no? Que nos da el sistema de salud, ¿no? El MINSA, ¿no? Hay presentación gotas, jarabes, tabletas, polvos, ¿no? Polvitos que contienen no solo hierro, sino también, también tienen complementos como el zinc, ácido fólico, vitamina A y vitamina C, y en ampollas que es el hierro sacarato, ¿no? En gotas hay dos presentaciones, ¿no? Que tenemos en el mercado, el sulfato ferroso y el polimaltosado. Una gota de sulfato ferroso equivale a 1,25 de hierro elemental, ¿no? Y una gota de el polimaltosado equivale a 2,5 de hierro elemental, ¿no? 10 gotas, 25 miligramos, 20 gotas, 50 miligramos, ¿no? Generalmente utilizamos esto por peso, ¿no? Sacamos a 2 por kilo, a 3 por kilo, si es profilaxis o si es anemia, de acuerdo a eso se hace la conversión para ver lo que requiere, ¿no? El jarabe también hay en sulfato ferroso y el polimaltosado, ¿no? Donde un mililitro equivale a 3 miligramos de hierro elemental y el polimaltosado 1 mililitro a 10 miligramos de hierro elemental, ¿no? Tal es así que en 5 mililitros hay 50 miligramos de hierro elemental. Y bueno, las tabletas ya en niños grandes se utiliza, ¿no? El sulfato ferroso, que una tableta equivale a 60 miligramos de hierro y el polimaltosado a 100 miligramos de hierro. ¿Por qué el polimaltosado tiene mayor contenido en miligramos, ¿no?
porque es de menor absorción que el sulfato ferroso. El sulfato ferroso tiene mayor absorción, por eso es que tiene menor cantidad. Ambos ocasionan beneficio, ambos se utilizan para el tratamiento de anemia. Esto generalmente ahora están usando bastante el polimaltosado porque tiene menos efectos colaterales, ¿no? Muchos niños dejan el tratamiento, la madre prefiere constipación, estreñimiento, ¿no? Y bueno, al parecer el polimaltosado produce menos efectos, menos estreñimiento, ¿no? Por eso se está usando más. Pero ambos son muy buenos o se utilizan, ¿no? Para el tratamiento de anemia. Entonces, a partir de los 6 meses, tenemos que promover la alimentación complementaria rica en hierro de origen animal, ¿no? El consumo variado de frutas y verduras a través de una educación alimentaria demostrativa, ¿no? Para eso se encargan las enfermeras en los programas de anemia, ¿no? Ellas citan a los padres y les enseñan eh, cómo preparar los alimentos para que hayan las fuentes variadas que necesitan los pequeños, ¿no? Reforzar la alimentación administrando suplementos de hierro, ya sea en gotas, jarabes o las fortificanas a través de los micronutrientes, ¿no? Esos polvitos, ¿no? Que contienen zinc, vitamina A, vitamina C y hierro, ¿no? Eh, Ofrecer alimentos infantiles fortificados, si se puede, si se cuenta. A veces hay alimentos que pues son un poco costosos, ¿no? Agua segura, saneamiento básico, tiene que haber hábitos de higiene para reducir los riesgos de enfermedad, ¿no? Uso de antiparasitarios, sobre todo en zonas donde hay, pues, ¿no? Alto diagnóstico en cuanto a parasitosis, ¿no? Zonas críticas, más que nada zonas rurales y tenemos que hacer un control de crecimiento y desarrollo adecuado, ¿no? Para una atención de calidad y oportuna, ¿no? Hay programas del Ministerio de Salud, ¿no? Donde se mide con periodicidad, ¿no? El crecimiento y desarrollo, ¿no? Menores de un año, el control de crecimiento y desarrollo se hace mensual, ¿no? Y esto se va especiando conforme va creciendo el menor. Bueno, eso es todo, chicos. Respecto a anemia, no sé si tienen alguna pregunta. Disculpen las interrupciones, pero están que me llaman y me llaman de la universidad. No sé qué habrá pasado. La coordinadora, a mi teléfono, al otro teléfono. Y bueno, no sé si tienen algunas preguntas. Parece que todo Bueno, claro, doctora. espero que sí, chicos, espero que sí, ¿no? Un poquito mal de salud. Igual estoy pasando las diapositivas al delegado para que puedan leer sobre todo los valores de la hemoglobina según las tablas de la OMS modificadas en el 2024, ¿ya? Porque no vayan a encontrar tablas en el Google anteriores a esa fecha, no se ajustan, ¿no? Entonces esas son las nuevas tablas que ha dado el MINSA en el 2024, ¿no? Porque más o menos de ahí van a venir las preguntas del examen. Muchas gracias por su atención. Nuevamente disculpen las interrupciones. Buenas tardes, jóvenes.